Bueno, esto es un resumen para que entendáis todo lo que hemos visto esta semana y que tengáis más o menos claro un poco todo lo que es la interfaz, que es la función de esta semana ha sido familiarizarnos todo lo que podamos con la interfaz y el tipo de operaciones básicas que hemos hecho, ¿no? Bueno, recordad primero la interfaz, ¿vale? Lo más importante es saber que tenemos una vista de perspectiva, que la tenemos aquí, ¿vale? Que podemos ir a acceder a las 4 vistas, porque Maya tiene 4 vistas más. Tenemos la perspectiva, la top, la front, la side, ¿vale? Que en vez de ir aquí para volver a las pantallas grandes, podemos dándole a la barra espaciadora, ¿vale? Podemos volver a esta, pinchando en la barra espaciadora, volvemos a una, o podemos volver a otra, manteniendo apretada la barra espaciadora y con el botón derecho o izquierdo, podemos cambiar de vista, ¿vale? O sea, podemos cambiar a la vista que queramos, front e incluso a perspectiva. Luego, muy importante saber que el outliner, esta pantalla de aquí, es el listado de todos los objetos que vamos a tener en la escena. Cualquier cosa que queramos buscar en una escena compleja va a estar aquí, ¿vale? Y nos va a indicar la orientación, la organización de la escena, si la escena está bien agrupada, los nombres y todo. También saber que tenemos la pestaña de crear objetos aquí, ¿vale? Donde tenemos la posibilidad de crear esferas, cubos, cilindros, conos, torus, planos y muchos más. Cada herramienta en Maya tiene su cajita de opciones que cuando pinchamos nos permite especificar cómo vamos a crear ese objeto, con cuánta resolución y el tamaño. Importante también saber que cuando creamos un objeto tenemos dos pestañas, que una es el outliner, que podemos acceder a través de estas pestañas, o también por aquí. Este es el channel box, ¿ves? O por aquí o por aquí, ¿vale? Aquí es el channel box, que simplemente nos indica la posición del objeto y el tamaño y resolución. Lo mismo con el Attribute Editor, que está aquí, ¿ves? Attribute Editor, o también aquí, ¿vale? Es una pestaña más ampliada con todo lo que necesitamos saber sobre el objeto que está en la escena seleccionado. Por ejemplo, de esta esfera sabemos que está la transform, el transform, la rotación, la escala, aparte de mucha más información que es adicional y que nos puede servir para distintos tipos de proyectos. Luego aparte tenemos información extra sobre la geometría, el objeto en sí, de cómo se va a renderizar, de si está visible o no, etcétera, etcétera. Luego también tenemos la pestaña donde nosotros podemos modificar pues el tamaño y la resolución, tal y como podíamos hacer en el channel box, y luego por último información sobre el material que tiene aplicado este objeto, ¿vale? Bueno, también saber que tenemos la posibilidad de las capas, de poder añadir objetos a capas, ¿vale? Pues para un trabajo más cómodo, ¿no? Borramos la capa y borramos el objeto. Tenemos también que saber muy bien dónde tenemos nosotros las opciones de preferencias. Preferencias es donde nosotros podríamos cambiar cualquier cosa de la interfaz. Pues, por ejemplo, en settings podremos saber que estamos trabajando en centímetros y que estamos trabajando a 24 fotogramas por segundo en la barra del tiempo. Podremos cambiar también muchas cosas como, pues por ejemplo, el tipo de visualización, de que si queremos que cuando en el file, por ejemplo, podemos decirle que si queremos que nos guarde una versión en caso de que Maya se cierre automáticamente,
y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, esta pantalla es muy importante que sepáis dónde está, aunque aún no sepamos todas las posibilidades que tiene porque son enormes. Sí que podemos saber que podemos resetear si tenemos algún defecto en, si tenemos alguna pieza que no la encontramos. Aquí hay una posibilidad de restaurar el interfaz para que nos aparezca otra vez como lo encontramos la primera vez que abrimos el Maya, ¿vale? Eso lo tenéis que saber. Luego también hay otra ventana muy importante que son UI Elements, que son la lista de todos los paneles que Maya tiene puestos. Y aquí es muy importante porque en algún momento puede ser que nos desaparezca alguna pantalla como el shell, pues sabremos que aquí podemos encontrar qué elemento está apagado, ¿no? Y volverlo a encender. Aquí están todos los elementos de Maya. El status line es este de aquí. Vale, tenemos el shelf, el time slider que es este de aquí, el range que es qué rango de frames vamos a trabajar, el command line que es la línea esta donde se puede ejecutar código, el help line es esta de aquí que te indica cuando estás en una herramienta, pues qué es lo que hace y cómo hay cuál es el orden de la operación, es decir, que tienes que seleccionar primero para ejecutarla. Y luego el toolbox, también muy importante, esta línea aquí, que es donde tenemos el mover, rotar, escalar y selección. Recordamos que Q es el atajo para seleccionar, V para mover, E para rotar, R para escalar, ¿vale? Y también recordar que en cada opción de mover podemos cambiar el tipo el eje de rotar o de mover, pues por el del objeto o el component o el parent, es decir, podemos mover y girar y en cada una de estas opciones de mover, rotar y escalar podemos cambiar cómo queremos mover esto, o en el mundo o en el objeto, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis, ¿vale? Pues luego también repasando ya lo último, a la hora de empezar un proyecto nuevo es muy importante saber crear una nueva estructura de carpetas, creando un nuevo proyecto y diciéndole dónde queremos que Maya cree toda esta estructura de carpetas que Maya va a necesitar a la hora de guardar sus propios archivos y volverlos a encontrar. A la hora de crear un render, él necesitará esta estructura para aquí en imágenes, guardar los renders. O si hacemos alguna película, guardarlos en películas. Si tenemos algún objeto, una imagen de referencia de internet, la tendremos que colocar en Source Images para a la hora de referenciarlo, que esa imagen nos aparezca ahí, ¿vale? Luego también saber que tenemos que poder cambiar de proyecto, pues tendremos que usar la herramienta SetProject. Si nosotros tenemos otro proyecto en otro directorio, tendremos que referenciarlo, tenemos que apuntar seleccionando la carpeta y dando SetProject. Entonces Maya automáticamente nos redireccionará a ese nuevo proyecto, ¿vale? Saber también que Maya tiene una pestaña que se llama el Hypershape, perdón, que es donde nosotros pondremos los materiales a los objetos. Pero es una pantalla que vamos a ver mucho más adelante. Simplemente también ver que tenemos los distintos tipos de snap. Tenemos snap to grid, que es al grid este de aquí. Tenemos a curvas, a vértices o puntos. También tenemos la posibilidad de hacer un objeto que sea snapeable, es decir, que se le podemos pinchar y dibujar encima de él. Luego los distintos maneras de visualizar, podemos visualizar en wireframe con el 4 o pinchando aquí, con 5 pinchando aquí, el shaded. El 6 sería con texturas si las tuviese, el 7 con luz y el 8 con luz y sombras, ¿vale?
Bueno, simplemente saber. Luego este es muy importante, que es Wireframe on Shader. Este no tiene atajo, ¿vale? Luego, si tuviéramos más objetos, saber que se pueden aislar para trabajar cómodamente en él, como en el Isolate, ¿vale? Saber que esto es un resumen de todas las herramientas que están por aquí y que nos podemos customizar los shells para las distintas tareas y traernos aquí los atajos de las herramientas que vayamos a usar. Y por último, saber que Maya tiene distintos módulos. Ahora mismo estamos en el módulo de modelado y eso lo que hace es cargar las herramientas de modelado aquí. Pero si cambiamos de módulo, nos cambia las herramientas al siguiente módulo. Este es el de Rig, para ponerle los huesos a los personajes. Animación es para poder animar y tener las herramientas que necesitemos. FX para efectos especiales, tales como pues fuego o partículas. Luego rendering, que es para iluminar y renderizar. Y luego customizar nos da la opción de podernos customizar un menú o un módulo más acorde a lo que vayamos a hacer. Pero bueno, volvemos al módulo de modelado. Saber que también tenemos aquí la posibilidad de estar siempre en selección de objeto, ¿vale? O esto es selección subobjeto. O sea, cuando hablamos del subobjeto nos referimos a que, por ejemplo, si pinchamos un objeto y con el botón derecho podemos ir a los modos objeto, que es el verde, o subobjeto, que sea azul. Subobjeto es para poder seleccionar las aristas, los vértices o las caras, ¿vale? Luego también saber que Maya tiene con el 1 de Maya, apretando el 1, tenemos la visualización del objeto en su modo más bajo de geometría. O sea, ahora mismo está no tiene ningún tipo de subdivisión. Si le damos a 3, él crea un suavizado para una visualización, pero que no es real. Realmente el 1 nos muestra el estado original del objeto. Tiene estas subdivisiones y posiblemente saber que el 3 nos va a mostrar cómo quedaría el objeto suavizado, ¿vale? Pues nada, con esto yo creo que es suficiente para que tengáis una base sólida sobre lo que es el interfaz de Maya y cómo desenvolverse en él, ¿vale? Pues nada, esperamos que practiquéis bastante y que os vayáis sintiendo cada vez más cómodos en la interfaz.